Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a un episodio más de Rubicón en esta segunda temporada. Agradecemos a todas las personas que nos están acompañando y se están uniendo en estos momentos. Para dar inicio, le pedimos por favor a Estefanía que nos ayude rodando nuestro video de intro de esta temporada. Hoy es el día. Hoy, cruzamos el Rubicón. Bienvenidos a Rubicón, la nueva iniciativa de Aleti para liderar la transformación digital. Pensamiento, arquitectura empresarial, tecnología, innovación. Rubicón es la clave para llevar tu empresa al siguiente nivel. Desde startups hasta grandes corporaciones, Rubicón está aquí para acompañarte en cada paso del camino. El futuro es digital, y Rubicón es tu guía. Es hora de dar el primer paso. Únete a Rubicón ahora. Descubre más de Rubicón. Transformación digital, hoy. Bueno, y como les indicaba, esta es nuestra segunda temporada de Rubicón. Sin duda estaremos ejecutando más temporadas, pero pues hoy es nuestro episodio cierre de esta segunda temporada y es un episodio pues muy especial. Sin duda agradecemos a todos los consultores que nos han acompañado en los anteriores episodios, pero en este episodio, aparte de acompañarnos un consultor de excelencia, pues también nos acompaña nuestro director ejecutivo de Rubicón, el señor Jack Torres Leandro, quien es estratega empresarial costarricense con más de 20 años de experiencia en innovación, desarrollo de negocios y transformación digital. Ha liderado iniciativas en planificación estratégica, optimización operativa y gestión financiera con enfoque en modelos innovadores y expansión de mercados. Su trayectoria incluye roles claves en una empresa de telecomunicaciones y en la academia, donde ha contribuido a la generación y difusión del conocimiento. Es doctor en dirección de empresas con énfasis en innovación y estrategia y cuenta con maestría en administración, finanzas y consultoría estratégica. Jack, adelante y bienvenido. Gracias, Andrea. Un saludo a todos y a todas por estar aquí. Y bueno, vamos a iniciar. Nada más quiero ver si puedo compartir mi pantalla. ¿Confirman? Mira, Está cargando. Sí, perfecto. Ya la vemos. Adelante, Jack. perfecto. Bueno, eh, la conversación que les traigo el día de hoy es para hablar sobre la innovación en los modelos de negocio. Quizás no sea novedoso, pero hay unas tintes que han venido cambiando la forma y la dinámica de hacer negocios en los modelos B2B. Y eso es parte de lo que les traigo el día de hoy. A ver, eh, yo quisiera iniciar esta charla hablando que para nadie es un secreto que el modelo B2B está siendo reemplazado. Las plataformas digitales no son solo herramientas tecnológicas, son un nuevo modelo de la forma en cómo una organización viene gestionando su negocio. Acá hablamos de cadenas de valor, pero una cadena de valor cerrada es ese modelo clásico en la que una empresa lograba controlar de forma interna todo lo que pasaba en su proceso productivo. Pero a su vez, no solamente el proceso productivo, sino hasta el comercial y la entrega al cliente. Por ejemplo, desde una materia prima, pasando por manufactura, hasta llegar a las manos de ese cliente o ese usuario. Quizás quisiera que lo viera como una secuencia lineal, donde muchos de los eslabones podían predefinirse, quizás con una poca interacción externa. Hoy eso ya ha cambiado. Las plataformas han abierto ese modelo. En lugar de cadenas de valor rígidas, ahora se habla mucho de ecosistemas, donde múltiples actores, llámese clientes, proveedores, socios, desarrolladores, incluso competidores, colaboran, co-crean y generan valor compartido. Esta plataformización, impulsada hoy en día por tecnologías, por ejemplo, en la nube,
inteligencia artificial, el Internet de las cosas, no solo mejora procesos, reinventa cómo se crea, pero también distribuye y captura valor en un entorno empresarial. Y quiero decirle, aquí no se trata solo de tecnología, es una nueva lógica de negocio, esa que es más abierta, adaptativa, pero sobre todo profundamente centrada en las expectativas del cliente. Y de eso es lo que vamos a desarrollar. Lo que le traigo en esta lámina es un cambio estructural en la forma como se genera y se captura valor. Por un lado, hay un modelo o un pipeline tradicional dominante durante décadas y para algunos todavía sigue siendo hoy eh, su fuente de ventaja competitiva. Yo quisiera verles en 2 o 3 años, por cuanto eso ya estará agotado. Y esta es una cadena de valor cerrada. ¿Por qué? Como lo decía anteriormente, es una secuencia lineal de actividades donde se tiene mapeado qué hace cada quien hasta lo que el cliente recibe. Pero en este modelo, las organizaciones hoy en día se han venido percatando que la interacción es muy limitada y las decisiones fluyen de una manera unidireccional, desde la empresa hasta el cliente, y el valor es producido internamente. Quizás desde una forma de ese valor empacado, empujado hacia un mercado que a la postre puede generar eficiencia, ciertamente, pero no una resiliencia ante una rigidez. Hay una lentitud para adaptarse y una poca capacidad para innovar el entorno. Frente a esto, transitamos al modelo de plataforma. El enfoque es totalmente distinto. Ya no es la búsqueda de control de una cadena de suministro como tal, o una cadena de valor, por ejemplo, sino la orquestación de un sistema. Y aquí dejo una pregunta reflexiva para usted. ¿En su organización se está más preocupado por la generación de valor interna o por orquestar lo que está sucediendo alrededor? La empresa crea una infraestructura, pero una infraestructura con un apellido digital, donde múltiples participantes interactúan, facilitando, en lugar de vender un producto terminado, la plataforma permite que otros contribuyan, personalicen, integren o creen sobre su propia base. Es decir, el producto puede ser modificado a lo largo de la intervención de cada uno de estos agentes. Pensemos por un momento en Amazon Business. Y aquí no le estoy haciendo ninguna publicidad a nadie por aquello. Amazon Business, Expedia Partner Solution, o incluso aquellas empresas de telecomunicaciones que están migrando hacia una Tesco. El valor ya no lo crea la empresa por sí sola, lo co-crea con otros. Ahora, ¿qué beneficios trae esto? Los efectos en red. Mucho de lo que buscamos también con Rubicon próximamente con el lanzamiento de la plataforma. Cada participante aumenta el valor para todos los demás. Hay un proceso de innovación abierta. La empresa ya no innova en solitario, sino que con conocimientos y saberes de otros que incursionan dentro de la organización, se logra generar un producto más novedoso, más eficiente y más oportuno para el mercado. Y hay nuevas fuentes de ingreso como un tercer momento. Se pasa de vender productos a capturar valor por comisiones, suscripciones, analítica de datos. Según McKinsey, como usted lo puede leer ahí, voy a ampliar esto un poquito más, el sector de telecomunicaciones, en el tanto, ha venido migrando hacia modelos de plataforma en donde han venido integrándose servicios en cloud, ciberseguridad, IoT, Big Data, podría representar más de 160.000 millones de dólares en ingresos adicionales.
Y si observamos preferencias, por ejemplo, de ese cliente empresarial, podría ser más contundente. En España, Brasil, México, más del 50% de las empresas de B2B requieren un proveedor, pero un proveedor todo en uno. No buscan solo conectividad, buscan una plataforma de soluciones integradas. El cliente ya cambió, ya no busca soluciones en pedacitos. Ahora, el que le logra ofrecer la mayor cantidad de soluciones a la mano será más competitivo. Pero viene el quid de la cuestión. ¿Está su organización lista para transformarse? Y esto implica dejar atrás una lógica y abrazar la lógica del presente. Hay quienes piensan que todavía es suficiente con vender bien, pero hoy, más que nunca, se requieren conexiones, mejores colaboraciones, pero sobre todo también escalar junto a otros. Y ese es el nuevo desafío de la plataformización en B2B. Lo que pasa es que no muchos están dispuestos a hacerlo. Lo que antes era considerado Listo. como un valor agregado, hoy se ha convertido en una condición mínima de la competencia. En un entorno B2B, hablar de personalización, vamos a ver cómo lo digo, ya no es una condición estética, es hoy una exigencia estratégica. Las organizaciones que no adapten sus interacciones y propuestas a la realidad del cliente corren el riesgo de desaparecer. Y aquí es mucho lo que entra el uso de la analítica de datos, código, modelos en ciencia de datos o inteligencia artificial generativa que permiten adaptarse e interactuar con el cliente desde una realidad lingüística, no netamente de seleccionar opciones. Y Gartner en esto nos viene a dar una señal muy clara. El 83% de los compradores de B2B prefieren interactuar hoy mediante canales digitales, no tradicionales. Y vean este dato que a mí me pareció muy interesante. Y utilizan hasta 10 canales de interacción para llegar a una decisión de compra. Y esto incluye sitios web, marketplaces, redes sociales, webinars, chatbots, asistentes virtuales. Esta es una alerta. Si nuestras plataformas dentro de las organizaciones no están diseñadas para dar una experiencia omnicanal, fluida, coherente, pero también contextual, el cliente simple y sencillamente nos sustituye. Las plataformas B2B están evolucionando hacia entornos basados en data driven. Capturar datos en tiempo real. Lo que decía anteriormente, hay un algoritmo que lo analiza y devuelven respuestas personalizadas en cuestión de segundos, pero ya con una solución. Y aquí es donde entra la verdadera transformación de fondo, no solo de forma. Las empresas que logren implementar y personalizar la inteligencia artificial tienen aproximadamente 1.7 veces más de posibilidad de ganar mercado. Ahora, vean este otro dato. El 54% de las compañías de B2B que practican personalización uno a uno utilizan hoy en día inteligencia artificial generativa. ¿Para qué? Voy a responderlo de forma muy contundente. Creo que se abrió un micrófono. No sé si alguien tendrá alguna pregunta. ¿No? Okay. Bueno. ¿Para qué? Para diseñar
propuestas comerciales a la medida, para automatizar el lenguaje de venta en un contexto que el usuario pueda entender, pero también para generar documentos, ya sea cotizaciones o mails personalizados en un historial de interacción. No hablamos de ciencia ficción, hablamos de plataformas que integren datos de un CRM, comportamiento del cliente, historial de compras, interacciones previas, sentimientos expresados en correo y sobre estas poder predecir una eventual compra o quizás dar una alerta a la organización y decir, necesitamos desarrollar otro producto, otro servicio. Pero, ¿y si necesitamos una razón más para actuar? Forrester predice que para finales de este año, más de la mitad de las grandes transacciones B2B van a ser superiores a $1 millón, no, a 1.000 millones de dólares, perdón, pero van a ser gestionadas sin ninguna interacción humana a través de plataformas self-service digitales. Es decir, ya el cliente ya no quiere esperar 24 horas, ni 8 horas, ni 6 horas, quiere la cotización ya. Quiere una plataforma donde pueda simularle escenarios, explorar configuraciones, sobre todo también comparar soluciones, ajustar esas condiciones, emular condiciones de envío, por ejemplo, firmar digitalmente, pero sobre todo, si se decide por la compra, no esperar como esos bloques cuando uno compra. El paquete está en el almacén, está esperando para ser recogido por el carrier. No, el paquete está en el almacén, el carrier está a 40 kilómetros y ver ya de una forma en tiempo real el movimiento de todo ese proceso. A ver, y aquí hay tres ejes que quiero destacar. Automatización inteligente, no masiva, sino significativa. Es decir, donde verdaderamente se necesita automatizar. Análisis predictivo del cliente, pero también un diseño centrado en esa experiencia, no en la estructura interna de la organización. Y esto también invita a una reconfiguración organizacional. Mm, Quiero hablar, en aras de avanzar, sobre el caso de éxito de Amazon Business. No es el único que traigo, pero esto me permite amarrar con lo que he venido conversando. A ver, en una conversación sobre este tema, en un foro una persona manifestaba que Amazon Business se le asemejaba a un marketplace. Y el expositor planteaba, no, es una plataforma B2B inteligente, pero que ha sido reconfigurado por completo, basado en un concepto de compras corporativas. En un entorno donde el departamento de compras enfrenta cada vez más presión por reducir costos, mitigar riesgos, cumplir criterios de ESG, por ejemplo, Amazon Business entendió algo muy importante, a mi criterio. La eficiencia en las compras no se logra solo con precios bajos, sino con decisiones inteligentes automatizadas. Y yo creo que aquí hay mucho donde podemos extraer. La plataforma logra integrar capacidades de una compra guiada, una innovación que permite a las organizaciones establecer reglas automatizadas, como por ejemplo que la priorización de proveedores, sea bajo un enfoque sostenible o un enfoque local, evitar las compras duplicadas o fuera de contrato. Y algo que me parece muy interesante y muy óptimo para las empresas hoy en día, aplicar topes presupuestarios por usuario o unidad de negocio. Y esto es más que conveniencia, es una gobernanza digital sobre las compras.
Los resultados, yo creo que ahí traigo algunos datos y creo que exploran por sí solo esta estrategia y esta nueva lógica interna. A ver, más de 35.000 millones de dólares en ventas anuales solo en el 2023. Una presencia en 9 países, con más de 6 millones de clientes empresariales. Imagínense la cantidad de información y de datos que se puede gestionar ahí. Desde startups hasta gigantes como Siemens, HP o General Electric, por ejemplo. Pero Amazon Business ha integrado otras funciones. Dashboards en tiempo real con analítica integrada. Recomendaciones basadas en inteligencia artificial para el tema de la consolidación del proveedor. Pero sobre todo también un cumplimiento automatizado con normativas internas y externas, incluyendo estos criterios de sostenibilidad, pero sobre todo también diversidad o certificaciones. Entonces, me hacía una pregunta, ¿por qué puede ser esto importante en Iberoamérica? Demuestra que la transformación digital en compras no es un lujo del norte global, es una verdadera ventaja competitiva. Pero cuando hablamos de una ventaja competitiva, me refiero a quienes tengan ese apetito del riesgo, porque está al alcance de quienes adopten una nueva visión estratégica. Por ejemplo, Gartner y Deloitte. Más del 70% de las empresas B2B que adoptaron modelos basados en plataforma han logrado reducir entre un 15 y un 25% sus costos operativos en compras. Eso es un montón. Pero también han acelerado su ciclo de adquisición hasta un 40%. ¿Y eso en qué se traduce? En mayor velocidad de entrada al mercado. Entonces, en lo personal, creo que Amazon Business es una prueba viviente para lo que Peter Diamandis en su momento llamaba la economía de la desintermediación digital, es decir, plataformas que eliminan fricción, automatización de decisiones, pero sobre todo también el empoderamiento de cada usuario. No es sustituir personas, y eso sí quiero ser muy enfático, sino liberar el tiempo de las mismas para poder ubicarlas en tareas que generen mayor valor. Ahora, aquí no estoy hablando solo de plataformas diseñadas por Wix o que sean landing pages. No, hay que ir dando esos saltos progresivos. Y una plataforma nunca va a reemplazar, en mi opinión, el juicio humano. Yo creo que más bien viene a ser un híbrido para potenciarlo. Y esto es solo el inicio. Ya estamos viendo en algunas organizaciones interacción con blockchain para una trazabilidad total, por ejemplo. Gemelos digitales. Ahora, la pregunta no es si la empresa necesita una plataforma. Creería que más bien es si su organización está lista para repensar las reglas del juego para aprovechar todo el potencial que tiene. Porque muchos hoy en día dicen, ok, necesitamos una plataforma para todo. No, hay que repensar la dinámica organizacional y la dinámica de de esa marca, de ese producto, de ese servicio, y ver más bien cómo se logra potenciar desde otra acera. Quise introducir el tema de la sostenibilidad como un pilar estratégico, porque esto no es una tendencia de marketing verde. No, 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 no. Sino que diría más bien que es una exigencia estratégica en la toma de decisiones. 3 datos. El 36% de los compradores B2B están dispuestos, perdón,
a cambiar de proveedor si éste no cumple con requisitos de sostenibilidad. ¿Esto qué nos puede decir? Que la sostenibilidad ha dejado de ser un diferenciador para convertirse más bien en un umbral, no voy a decir si mínimo o máximo, podría ser uno de los tantos elementos de permanencia en una cadena de valor. El 53% de los clientes B2B creen que sus proveedores cumplen con las expectativas de sostenibilidad, pero esto abre un espacio de oportunidad para que las empresas logren enfocarse en algo que yo creo que han venido algunas, no todas, haciendo de una manera muy liviana, y es que logren comunicar, pero sobre todo auditar sus compromisos en materia de sostenibilidad con claridad. Eh, por ejemplo, la plataforma Unite España cuenta con alrededor de 13.000 productos etiquetados como sostenibles. ¿Qué facilita esto? Compras responsables, automatiza los cumplimientos en materia de sostenibilidad, pero también ofrece métricas en tiempo real. Y esta transformación no es solo ética. En algunas ocasiones he escuchado que este tema debe centrarse desde un punto ético. No, sino también económico. McKinsey lo plantea. Las empresas con portafolios más verdes obtienen mejores rendimientos financieros, pero atraen más inversión. ¿Por qué? Porque los inversionistas, como fondos soberanos o aseguradoras globales, oigan bien esto, están priorizando empresas con claridad en sus objetivos net zero, así como lo oye, gobernanza responsable, pero también trazabilidad. Imagine por un instante el impacto en industrias de manufactura, agroexportación o, por qué no, en telecomunicaciones, si se logran etiquetar los productos según su huella de carbono o automatizar procesos de compra para evitar proveedores no certificados. Aquí no se trata de filantropía o de solo hacer el bien, sino estoy hablando del diseño de cadenas de valor resilientes, auditables, pero también financieramente atractivas, para mercados donde la transparencia dejó de ser una opción. Ahora, aquí rescato algo que venía diciendo el Foro Económico Mundial. La sostenibilidad es el nuevo código para la generación de ventajas competitivas globales. La pregunta ya no es si es rentable o ser sostenible. No, yo creo que la pregunta más bien es ¿cuánto cuesta no serlo? ¿Cuánta participación de mercado dejaría usted de percibir? ¿Cuánta oportunidad deja de lado? Y bueno, con esto me permite hablar sobre las plataformas B2B y la sostenibilidad en acción. Para nadie es un secreto que cada vez más los mercados enfrentan muchos desafíos, pero sobre todo más regulación. Como lo vengo mencionando, la sostenibilidad, y dejo este mensaje, ya no es una narrativa reputacional para convertirse en un vector real de eficiencia, sobre innovación o generación de valor. Las plataformas ya no digitalizan transacciones, no. Quisiera traerlo desde una perspectiva de un catalizador sistémico y una nueva forma de hacer negocios. Y a este punto espero que ese mensaje haya sido abordado desde diferentes percepciones. Pero ese negocio transparente, me atrevo a decir que también circular, pero sobre todo con un apellido que
es de mucho interés que quede en la retina suya. Colaborativo. Ya no compito con el otro. ¿Qué tal si colaboramos mutuamente para sobrevivir en el mercado? Si hablamos de transparencia y trazabilidad, esto ya no es una ventaja, es una expectativa por parte del cliente. Mami, fíjate también decir el nono que es la... En este sentido, en las plataformas B2B de nueva generación vienen integrando blockchain, IoT, etiquetas inteligentes, y esto que permite rastrear el origen y recorrido de cada producto, el cumplimiento de certificaciones ambientales, la validación de estándares éticos. Si hacemos un ejemplo, se me viene el tema de comprar insumos, por ejemplo, como acero, café o componentes electrónicos. Un comprador puede auditarlo de forma transparente. ¿Qué audita? Huella de carbono, cantidad de agua utilizada, por ejemplo, condiciones sociales del proveedor. ¿Y por qué esto es relevante? El 72% de los compradores corporativos afirman que estarían dispuestos a pagar más por proveedores que tengan una trazabilidad certificada. Si hablamos de los modelos circulares, esto implica nuevos flujos de valor. Las plataformas están habilitando economías circulares basadas en B2B a gran escala. Y esto no es reducir el desperdicio, no, sino la apertura de mercados completamente inexplorados. Eh, Mucho diría que en sectores industriales. Marketplaces, por ejemplo, para bienes industriales subutilizados, maquinaria, repuestos, mobiliario corporativo, mercados de baterías eléctricos de segunda mano. Aquí ya estamos viendo una economía circular energética. ¿O por qué no economías de reutilización a escala? Caso real, Escandinavia, un marketplace B2B de equipos médicos. Óigame bien esto. Logró extender la vida útil de sus activos en un 67% promedio, reduciendo CAPEX hospitalario y generando nuevos ingresos para proveedores técnicos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Por qué esto es importante para un líder empresarial? Bueno, hay una reducción de costos operativos en un 10 o un 20% para quien logre adoptar esto, al menos en los próximos 2 años, según lo manifiestan en encuestas o investigaciones que ha venido haciendo Deloitte. Más recientes tengo la 2024. Las cadenas de suministros tienen la posibilidad de ser menos vulnerables a nuevas regulaciones, a daños reputacionales, pero sobre todo también a cambios climáticos. Ahora, hoy, quien logre controlar una plataforma sostenible, controla un ecosistema. Y quien logra controlarlo, accede a una nueva forma de lógica que le va a generar valor sobre una transaccional clásica, es decir, sobre transacciones clásicas que se venían haciendo, sea con o sin plataforma. Y esto no es filantropía, de nuevo. Yo quisiera dejarlo en la mente que es una estrategia de resiliencia operativa, pero también cargada de una dosis de diferenciación competitiva, mucho partiendo de la creación de valor para todos esos involucrados. Innovación abierta y ecosistemas colaborativos. A ver, de aquí podríamos hablar muchísimo. Voy a tratar de sintetizarlo. Y este es el nuevo ADN del crecimiento de una plataforma B2B. Quizás esto puede ser el corazón de la presentación. Algunos hablan que vivimos en la era digital. Yo digo que estamos en la post-digital. Las plataformas B2B ya no compiten solas. Compiten con una fuerza de un ecosistema que se logre orquestar. Pero la innovación abierta se consolida como ese modelo dominante.
donde la colaboración entre múltiples actores permite crear soluciones y escalarlas de forma exponencial con menor riesgo. Si hablamos de una co-creación de valor, las empresas B2B líderes han pasado a ser simples proveedores de productos a plataformas de orquestación de innovación. Sí, orquestación de innovación, donde terceros pueden construir soluciones, servicios y extensiones. Es hora de que la empresa se dé cuenta y admita sin pena ajena que puede externalizar la innovación sin perder su control estratégico. Puede generar atracción de talentos y capacidades desde el exterior para contribuir a su modelo de negocio. Y esto le va a permitir ampliar el portafolio sin incurrir en gastos fijos. Siemens, por ejemplo, habilita APIs abiertas en su plataforma Mindsphere para que startups industriales desarrollen apps sobre su plataforma de IoT. Entonces, los datos, por ejemplo, que se puedan generar en insights compartidos, vienen a construir esa inteligencia colectiva en tiempo real. Mucho de que el valor ya no está solo en el producto, sino cómo en el compartir los datos permiten anticiparse al mercado. Y cuando hablamos de datos compartidos, me refiero a esa identificación de brechas no identificadas, el desarrollo de nuevas líneas de negocio basados en patrones de comportamiento, pero también el desarrollo ágil de productos personalizados. Quiero un ejemplo, la plataforma Salesforce del Apps Change, ¿qué permite? Permite ver a sus socios datos de uso en tiempo real para adoptar las ofertas al comportamiento del usuario final. Y aquí viene una clave, ¿qué es tiempo real? Y de esto voy a detenerme unos segundos. Tiempo real para mí es cuestión de minutos. Un día planteé esto en una organización y lo planteé en esta línea. En tiempo real y me decían 8 horas, 24 horas, una semana es lo posible. A ver, lo posible no es lo equivalente a lo que el mercado necesita. Y aquí sí les quiero traducir esa experiencia, por cuanto sí, ese insight que genera el dato lo tiene, lo ve como un resultado, el mercado no va a esperar a que usted logre implementarlo. Sé que esto es una realidad, muchos ya lo conocen, pero en la lógica y en la dinámica organizacional hay temas que no debían ser negociables y este para mí es uno de ellos. Si hablamos de capacidades complementarias, en un ecosistema colaborativo, ningún actor por sí solo tiene todas las respuestas. Y el poder radica en unificar cada una de las fortalezas, desde capacidades tecnológicas, acceso a mercados, conocimiento, a una lógica o una respuesta en el tiempo. Grandes empresas, y esto es algo que se ha venido viendo, más startups va a ser igual a escalabilidad más disrupción. Universidad más empresas, investigación y desarrollo aplicada en nuevos productos. Gobierno más sector privado, la capacidad de incubación de sectores estratégicos. Francia, el clúster CAP digital integra grandes corporaciones, pymes tecnológicas y centros de investigación para acelerar soluciones digitales sostenibles. Entonces, si hablamos de la aceleración de la innovación, que ya es posible, ya está sucediendo, este funciona como una red viva. Retroalimenta la innovación en ciclos mucho más rápidos, pero eso también demanda que las empresas tengan esa capacidad de adaptarse según lo que el mercado viene dictando. Y esto es un claro ejemplo de lo que decía anteriormente sobre el tema del tiempo real. Interacciones basadas en uso real. Menor time to market, pero también va a tener una validación de la introducción de nuevos productos
para poder testearlos más rápido con clientes y sobre eso aprender y cómo seguir personalizándolos. Hay un caso referencial que para mí me es interesante traerlo. Expedia como una plataforma basada en el modelo Travel as a Service. Es un poco ilustrativo más que todo. ¿Por qué? Porque ha migrado de ser un portal de viajes B2C a convertirse en toda una infraestructura B2B, de lo que hemos venido hablando, que ha logrado impulsar más de 25 mil millones en ventas a través de más de 60,000 socios, agencias, aerolíneas, empresas de movilidad. Pero ¿qué es lo que hace Expedia? Expedia no vende viajes, vende capacidades modulares que otras empresas integran en sus propios modelos de negocio. Y para mí ahí es la gran diferencia. En los ecosistemas colaborativos, el valor ya no reside en lo que se posee, sino como lo demuestra Expedia, sino en lo que verdaderamente es posible. Si hablamos del futuro de los modelos B2B, ya hemos venido hablando sobre el tema de la personalización, la sostenibilidad integrada, del ecosistema de innovación. De esta lámina que usted puede leerla, yo quisiera mencionar lo que puedo observar de lo que viene hacia un B2B autónomo. En los próximos 3 a 5 años, estoy convencido que veremos plataformas que van a autoconfigurarse según el perfil del cliente. Gracias a esa inteligencia artificial generativa y los datos en tiempo real, van a gestionar automáticamente las relaciones de abastecimiento. Y aquí podemos, y ya lo vemos, a partir de los primeros pasos en smart contracts, por ejemplo, pero sobre todo el ofrecer soluciones de impacto ambiental y financiero antes de cerrar los acuerdos. Y una novedad es la integración de gemelos digitales en la cadena de suministro, esta que logre optimizar las decisiones en tiempo real. Entonces, el modelo B2B no será más grande. Me atrevo a decir que va a ser más inteligente, más sostenible, pero todavía más conectado. Y el reto para la organización no es digitalizar lo que ya existe, sino de nuevo, como lo venía diciendo al inicio de la conversación, reimaginar el modelo de negocio desde esa lógica de plataforma, de la mano del aprendizaje continuo de los datos y el impacto colectivo dentro de esa estructura organizacional que cada vez más va a tener que ser dinámica, es decir, ajustable. Casos de uso, si hablamos del comercio minorista, bueno, ya hablamos un poco de Amazon Business. Quisiera hablar sobre el tema de viajes y hospitalidad. Expedia es un buen ejemplo del modelo del Travel as a Service, el TaaS, que lo explicaba anteriormente. Pero algo que olvidé mencionar, mientras que usted lo puede ir leyendo, es que muchas organizaciones también he palpado cómo les da temor el desacoplar capacidades tecnológicas. Y ese desacoplamiento no se da cuenta que le permite ofrecerlas como un servicio a un tercero. Y aquí es una orientación estratégica que le permite expandir ingresos sin ampliar su estructura comercial. Algo que muchas organizaciones he venido viendo en varias publicaciones, cómo han querido expandir su estructura comercial, más no entender cuáles son esos recursos y esas capacidades necesarias para desacoplarse. Eh, Ahora, ¿cuáles van a ser factores de éxito? Por ejemplo, en el campo de las telecomunicaciones, la capacidad de integración vertical, un enfoque de valor agregado, transformando su core, y aquí puede ser el core de cualquier industria, en este caso el de las redes, a un hub de servicios digitales para industrias en verticales de salud, energía y manufactura. Ahora imagine su empresa, cualquiera que sea, que logre transformar su core
su núcleo de negocio a algo que integre muchas soluciones. Entonces, como una reflexión para esta lámina, más que todo es una pregunta. ¿Su organización está dispuesta a desacoplar esas capacidades y ofrecerlas como un servicio? ¿Está integrando soluciones en plataforma a clientes? ¿Y quién es el cliente? ¿A cuál cliente? ¿Y qué métricas de sostenibilidad o criterios de personalización espera su cliente en un modelo de B2B? Si hablamos de más casos sectoriales, bueno, aquí podríamos hablar de Siemens, podríamos hablar de Schneider Electric Exchange, eh, y en diferentes campos. Mientras que usted lo lee, por favor, estos casos en manufactura, industria 4.0, energía y sustentabilidad, ¿qué nos dan? El futuro para mí del modelo B2B no consiste en expandirse, porque algunos dicen entre más cantidad de transacciones mejor o vayamos a cuantificar cuántas transacciones, cuántas vistas tenemos. No, sino en la capacidad que en su plataforma construya un ecosistema colaborativo que permita tomar decisiones basadas en datos ambientales, pero también sociales, y que logre multiplicar su capacidad organizacional, óigame bien, a través de una interoperabilidad y apertura. A ver, y aquí estamos transitando desde cadenas de valor y de suministro también tradicionales a aquellas que son colaborativas, pero también tienen una palabra que hoy en día se viene utilizando mucho en la práctica y en la realidad, y es regenerarse, donde la tecnología es el habilitador y la sostenibilidad el propósito para la generación de valor compartido. Y eso es lo que estos casos Siemens Accelerator, Schneider Electric Exchange, NBW también han venido haciendo. Cómo generar valor compartido a partir de la tecnología como habilitador. Creo que esto lo hemos profundizado bastante, un modelo tradicional versus una plataforma B2B. En el alcance al mercado hay una expansión lineal a una orquestación en redes. En la relación con los clientes, por ejemplo, de relaciones transaccionales a experiencias omnicanal inteligentes. Pero más allá de esto, en la opinión, ¿qué significa esto para mí? Que es algo que les deseo compartir. No con la verdad absoluta, de nuevo, sino como para sembrar una semilla para generar conversación. Esto no es tecnología. Para mí esto es estrategia empresarial. Cambiar de un modelo de B2B tradicional a uno basado en plataformas no es hablar únicamente de software, herramientas, carros, no. Implica transformar la forma en que la empresa entiende su lugar en el mercado y a dónde quiere visualizarse en los próximos años. Pero también en ese mercado de la mano de su propuesta de valor y cómo interactúa con todos los actores que lo rodean. Ya no es vender productos, es cómo construir un ecosistema para crear valor. Si hablamos del proveedor en esa cadena lineal a un orquestador de redes, diría que de un modelo tradicional, es decir, a uno que vende directamente a un cliente, sea un producto o servicio, a uno que cambie la empresa en un conglomerado, en ese orquestador que invita a otros actores a crear y capturar valor conjuntamente. Es decir, cómo otro viene a sumarme al producto o servicio que tengo. Y aquí no es conversaciones para tener la razón, sino conversaciones para generar acción y esa acción traducirla en valor.
Ejemplos de esto, Salesforce. Bueno, ya hablamos un poco de Amazon Business. Vieron Schneider Electric. Vienen Siemens, Accelerator también. Podemos hablar de Alibaba, pero aquí hay una decisión sobre el rol del liderazgo. El líder tiene que preguntarse, ¿deseo seguir contribuyendo o a competir solo por precio o eficiencia en mercados saturados? O buscar la forma de convertirse en ese eje central en un entorno donde puede capturar valor indirectamente de muchas más transacciones y relaciones que logre habilitar. Entonces aquí estamos hablando de la co-creación como nuevo paradigma de la competitividad. La ventaja ya no implica en lo que la empresa hace por sí sola, sino en cómo ésta plantea sus recursos y capacidades a uso o a disposición de otros para que logren colaborar, generar impacto, pero sobre todo generar innovación. Innovación, entiéndase, desde novedad y usabilidad. No voy a entrar en definiciones largas de la OCDE, porque no hay una definición consensuada en el mundo empresarial. Pero yo las quisiera traducir en novedad y usabilidad. ¿Y esto qué va a implicar? Nuevas fuentes de ingresos. Pero hay una decisión de por medio. Y es el hecho de definir si la empresa jugará en ese viejo tablero de reglas lineales, entiéndase, del pasado, o diseñará un nuevo tablero, que hoy están de moda las plataformas en juegos, plataformas multijugador, donde hay reglas compartidas, hay capacidades compartidas, pero también hay un liderazgo colaborativo. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, creo que ya lo hemos venido conversando mucho. En la innovación colaborativa, la quisiera sintetizar en la participación de varios actores. Ya estamos en la recta final de esta conversación. Hay un valor añadido. ¿Cuál es? Que tener más participación, hay una adopción más rápida de lo que necesita el mercado y un producto más cercano a la expectativa del cliente. Tenemos ofertas ampliadas. Tenemos productos y servicios de múltiples proveedores. Y eso genera al final soluciones integrales para el cliente, sin que todo provenga de una única empresa. Y entonces es un modelo, yo lo llamaría one-stop shop, es decir, una única parada de compra. Imagínese usted ir a un mall y comprar muchas cosas donde ahora usted encuentra todo en un solo lugar. Es eso. Ingresos diversificados, a diferencia del modelo tradicional, que se depende únicamente de una venta directa, tenemos plataformas con múltiples posibilidades de fuentes de ingresos a partir de las transacciones, de las suscripciones, la monetización de los datos, ventas propias y de terceros. ¿Y qué pasa? Que se reduce la dependencia de un flujo de venta de ingresos. Perdón, un flujo de ingresos, no de venta de ingresos. Y hay una sostenibilidad integrada. Sostenibilidad, por favor, espero que haya quedado un poco en la retina, no es accesorio, sino es ya en la práctica propiamente, aplicando los criterios de sostenibilidad, fomentar esa economía circular, pero sobre todo también tener productos cada vez más con certificaciones. Esto al cliente hoy en día se viene observando que le genera confianza, amplifica el valor de la marca, pero sobre todo también es cada vez más valorado cuando hay compras institucionales. No es tener una fábrica de productos. He visto ejemplos o modelos de negocio basados en plataformas que tienen productos fabricados, no, sino una arquitectura de ecosistemas de valor. Traigo algunas recomendaciones
que me parecen importantes en la definición de una propuesta de valor. Una plataforma B2B no crea valor únicamente al ofrecer productos y servicios. Esperaría que eso ya esté más que claro a este punto de la conversación, o por lo menos haya sembrado esa inquietud, sino que lo hace al orquestar muchas interacciones. Y ya la propuesta de valor no es única, sino es multilateral, desde satisfacer la necesidad del comprador, del proveedor, del desarrollador, del integrador y sus socios logísticos. Entonces, aquí estamos hablando de lo transaccional a lo relacional. Una propuesta de valor única, diferenciada, es la que es capaz de transformar una simple transacción a una experiencia conectada. ¿Y dónde se puede encontrar esa experiencia conectada? En enfocarse en fricciones del ecosistema. El resolver, por ejemplo, cuellos de botella compartidos. Hay una plataforma que se llama Unite, que es mercateo, que no solo intermedia compras, sino que integra los criterios de sostenibilidad, pero también la trazabilidad del producto para clientes institucionales en Europa. Su propuesta de valor no es el precio, sino basó en lo que he mencionado anteriormente: confianza, transparencia y sostenibilidad. Otra recomendación que quisiera traer es el adoptar una mentalidad de ecosistema. ¿Y esto qué es? Cambiar la mentalidad de ser una empresa proveedora a una plataforma que habilita. Y esto implica que comprender el verdadero crecimiento proviene de habilitar a otros para crear valor y no controlar cada eslabón. Pues para ello se requiere un mapeo sistemático del ecosistema, alianzas estratégicas tempranas, pero sobre todo también tener un posicionamiento importante en ese ecosistema. ¿Cuál es una novedad que puede surgir a partir de la adopción de una mentalidad de ecosistema? Bueno, ese ecosistema regenerativo que le decía anteriormente, que no solo busca la rentabilidad, sino ese impacto social y ambiental mediante una colaboración multiactor, es decir, regenerar lo que ha sido destruido por el negocio o varios negocios. Y también la inversión en tecnologías ágiles. En mi opinión, la ventaja tecnológica de una plataforma no se mide por su robustez de infraestructura o por el monto invertido, sino por esa capacidad de adaptación, cómo logra integrarse a la organización y, si es posible, escalar los recursos y capacidades en tiempo real. Y aquí estamos hablando de arquitecturas modulares. Podríamos introducir un poco la importancia del cómputo en el borde y la inteligencia artificial como un servicio, es decir, capacidades analíticas distribuidas y servicios inteligentes en tiempo real, lo que mejora las decisiones en toda la red y en todos los actores. Y sobre todo también el desarrollo de una capacidad de orquestación. Una plataforma no se lidera como una empresa tradicional. Hay que orquestarla. ¿Qué significa? Crear nuevas reglas, moderar conflictos, asegurar la interoperabilidad, facilitar la innovación abierta. Entonces, una vez escuché en una conversación que la plataforma es estar a la moda. No, sino decidir más bien qué papel estratégico desea ocupar su organización en el futuro. La cultura de datos creo que ha sido más que agotada en la conversación: la experiencia unicanal, la sostenibilidad integrada, el gobierno del ecosistema. Y a este punto le pregunto, ¿qué tipo de plataforma quisiera usted construir? Una que simple y sencillamente conecte oferta y demanda, que aquí abro un paréntesis: Rubicon se va a alejar de eso.
no solo va a conectar oferta y demanda, sino va a buscar la manera de cómo en la industria o en las industrias y en los países donde tiene presencia, generarle insumos para que éstas logren aprender, establecer recomendaciones sobre regulaciones que faciliten el intercambio de productos y servicios y cómo también reinventar las dinámicas competitivas de los mercados según corresponda. Y otra de las preguntas que quiero dejar, ¿dónde se encuentra su poder estratégico? ¿En controlar el flujo o en diseñar un espacio donde múltiples flujos coexistan con propósito y con confianza? Creo firmemente que la verdadera plataforma no es el software, no es la tecnología, sino más bien a la conversación que permite habilitar entre los diferentes actores. Para ir concluyendo las tendencias futuras y un poco de conclusiones, vamos a tener una IA omnipresente. Eh, los agentes autónomos sin dudas van a marcar una diferencia, o ya lo están haciendo, basados en inteligencia artificial generativa. Van a redefinir lo que significa hacer negocios en el entorno B2B, claramente. Y estos no van a ser solamente ejecutantes de tareas, sino que van a aprender, comunicar y sobre todo coproducir valor en tiempo real. Y la inteligencia artificial va a dejar de ser un recurso operativo para convertirse en ese socio conversacional estratégico. Y aquí podríamos hablar de inteligencia artificial como facilitador de confianza, como generador de margen, como catalizador de esa inteligencia colectiva, pero también tendremos plataformas especializadas donde ya se va a dar el fin a lo genérico y vamos a empezar a ver un poco más de plataformas más significativas. Las plataformas B2B, para mí, del futuro, serán, y lo quiero marcar en esto, cirugías de precisión, no grandes almacenes. Van a centrarse en resolver microproblemas, pero con mucho impacto. Me atrevo a decirlo que en los principales sectores industriales más hiperconectados. ¿Qué veremos? Marketplaces verticales, una convergencia de B2B2C también, plataformas denominadas comunidad, esas diseñadas no solo para transaccionar, sino para construir identidades compartidas. Mucho de culturas sectoriales o culturas país y que puedan haber aprendizajes entre cada una de ellas. Y también el ESG como un estándar. Aquí es de la sostenibilidad como discurso a una arquitectura. Y aquí leía hace unos días un texto del Foro Económico Mundial donde mencionaba que muchas veces la sostenibilidad se habla en los pies de página de los informes y que hoy en día, o cada vez más veremos, que va a estar como uno de los principales textos, que si bien ya lo es, pero con mayor profundidad y desarrollo en todos los informes que vayamos a ver en dicha materia. ¿Por qué? Porque van a ver la necesidad de la transparencia, pero no cualquier transparencia, sino esa que permita tener una huella digital sostenible, la monetización de los impactos positivos. Y estoy seguro que aparecerán plataformas basadas en criterios de sostenibilidad nativas, donde los propósitos no sean solo conectar oferta y demanda, sino cómo regenerar el tejido económico, ecológico, humano en territorios muy puntuales. Y aquí ya estamos hablando de estrategias de desarrollo económico local. Enano de otro cuento, pero que es un resultado de toda esta conversación. Y cierro con el tema de ecosistemas interconectados.
Los futuros pueden ser tribales, pero también independientes. La verdadera competencia para mí no va a ser entre las empresas, sino entre el propio ecosistema. ¿Quién va a poder conectar mejor, integrar más rápido, adaptarse con mayor agilidad? Entonces, ¿con qué quiero cerrar? Adoptar el modelo de plataforma B2B no es una actualización tecnológica. En lo personal, deseo dejarle, para mí es una declaración de identidad, con algunas preguntas. ¿Su empresa quiere sobrevivir a los cambios? Sí, ok. Pero viene otra interrogante. ¿Es una que se va a atrever a ser el epicentro de nuevas formas de generar valor, tejer confianza y redibujar industrias completas? Para mí, las plataformas del futuro no solo se programan en lo que se tiene hoy, sino también se sueñan. Eh, no solo creería que hay que construirlas, hay que vivirlas y seguir nutriéndolas bajo un enfoque colaborativo. Como reflexión final, dejo lo siguiente: la adopción de un modelo de plataforma, espero haya quedado, no es un cambio técnico. Es una decisión quizás filosófica, pero sobre todo estratégica, sobre ese lugar que quiere su organización ocupar en el nuevo orden económico. Antes uno se preguntaba o se permitía cuestionar si innovaba o no. Yo creo que ya no es si se va a innovar, sino cómo se va a hacer, con quién, para qué y bajo qué principios. Desea seguir operando como un actor aislado en un ecosistema que cada vez es más fragmentado, o se atreve a hacer ese nodo que le da vida a un ecosistema ágil, justo e inteligente. Pero en este punto, el liderazgo no significa el hecho de controlar todo, sino convocar para facilitar, conectar, proteger y amplificar. Se lidera desde la plataforma, ciertamente, pero con una humildad tecnológica donde todos pueden utilizarla, de la mano de una ambición regenerativa, partiendo de un principio de visión sistémica. La empresa que logra convertirse, en mi opinión, en ese ecosistema de confianza, colaboración e impacto positivo, será irreemplazable. Gracias por estar acá, por los minutos adicionales, me disculpo. Espero que haya sido de mucho provecho. Gracias, Jad, por la información, por toda la temática que diste, todo como muy importante. Ahí al final él dejó también sus datos. Saben que por medio de Leti también se pueden poner en contacto con Rubicon. Como Andrea decía al inicio, este es nuestro último webinar de creo que este año, pero estaremos avisándoles sobre nuevos webinars y sobre nuevas actividades que tendremos y todos los avances que vaya teniendo Rubicon. Muchísimas gracias a todos. No sé si hay preguntas adicionales. Recuerden también que este webinar va a quedar colgado en el canal de Aleti de YouTube y se los haremos llegar también a su correo y en nuestras redes sociales para que puedan divulgar la información, verlo de nuevo, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, no siendo más, vamos a cerrar la sesión. Esperamos que todos tengan un feliz día. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego.